Buenas noches. En este momento me dispongo para realizar la exposición del trabajo realizado sobre generación de teoría, un módulo presentado a la doctora Norelvis Saturnini. En primer lugar, el título de la investigación que estoy realizando se titula Significados de las expresiones religiosas en las instituciones educativas del Caribe colombiano, símbolos de una acción socioeducativa. Mi nombre es Blanca Olaya Velasco, la tutora Norelvis Saturnini. Esta es una tarea realizada al módulo Generación de Teoría del Doctorado de Educación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En primer lugar, vamos a identificar el problema. El problema es que las instituciones educativas han perdido su identidad confesional, dada la libertad de culto. Las tradiciones religiosas han declinado. Se siente temor a hablar de religión por el tema de la libertad de culto y las celebraciones religiosas tienden a confundirse con eventos folclóricos. En este caso, la región caribe colombiana se caracteriza por su folclore y muchas veces las celebraciones religiosas tienden a confundirse con este tipo de fiestas, por decirlo de alguna manera, mundanas o paganas. La justificación. ¿Por qué es necesario realizar una investigación de este tipo? Porque permite mirar la posición de las instituciones educativas con respecto de las prácticas religiosas. Es necesario que las instituciones educativas tengan identidad confesional. Además, porque despierta interés general en las instituciones educativas y en agentes de pastoral sobre la misión que ejercen a nivel de iglesia. Permite comprender cómo la religión es parte del acervo cultural. Creo que esto es una de las partes más importantes que destaca el proyecto. Despierta la labor del currículo oculto en la formación desde el respeto, la tolerancia y la libertad. Fortalece la dimensión espiritual de los niños y jóvenes de la que habla los fines de la educación en la Ley 115 de la Educación Colombiana. La metodología. Para esta metodología se tiene en cuenta el propósito de investigación, explicar el significado de las expresiones y signos religiosos de las instituciones educativas de la costa caribe colombiana, considerando sus prácticas de fe como parte integral de las acciones socioeducativas. El paradigma de investigación es el cualitativo, el método del interaccionismo simbólico, el diseño de investigación, el fenomenológico. Actores o informantes claves serán docentes de área, estudiantes y padres de familia. Técnicas e instrumentos de recolección de datos serán la observación participante, la entrevista a profundidad y los grupos focales. Las técnicas para análisis de datos serán diario de campo, protocolo de entrevista y guión de preguntas generadoras respectivamente. ¿Qué estrategias se van a utilizar para análisis de datos? Las unidades y categorías, la codificación axial abierta y selectiva. Habría que ver cuál aplica para este caso. Producto final, descripción de un fenómeno desde la experiencia de los actores. El análisis de la información. Para este análisis de información se tiene en cuenta, primero, después de haber recolectado la información, que lo hice a través de, esto fue una prueba piloto, lo hice a través de una pregunta a dos docentes del área de educación religiosa de distintas instituciones. Les pregunto de qué manera realiza su institución las prácticas de fe. La respuesta la edité y la he colocado en un cuadro como el que aparece en la pantalla: código, descripción, subcategoría y categoría. Después de editarlo, empiezo a revisar las respuestas que me dan los dos docentes y empiezo a colorear aquellos aspectos que apuntaban hacia la misma subcategoría, por decirlo de alguna manera. Entonces lo coloreaba de rojo, aquellas que eran identidad de la institución. Las tradiciones católicas, lo que veía que era sobre tradición católica, de marrón, y así sucesivamente iba identificando aquellos parecidos. Luego de identificar los parecidos, entonces empecé a ponerle nombre a esos parecidos, a los cuales los llamé subcategorías, pero después de analizar las subcategorías me di cuenta que podían agruparse en unas más generales llamadas categorías, que fue las que analicé a continuación. En ese caso me aparece la categoría Acción Pastoral de la Iglesia Católica en las escuelas. Entonces, a través de lo que me expresan los actores investigados,
Me dice que la tendencia tradicional heredada de la Iglesia Católica demostrada en las prácticas y ceremonias religiosas que celebran dentro del calendario litúrgico, como celebraciones marianas de Semana Santa y Navidad, son tenidas en cuenta en los cronogramas escolares. Luego lo sustento con un autor, en este caso presento a Ruiz y otros, quienes dicen que el servicio de pastoral educativa que ofrece la Iglesia en sus diversas instituciones busca promover integralmente a las personas, aunque vivan en contextos donde no se puede hacer explícito el anuncio del reino. Lo anterior no implica negarse las prácticas religiosas típicas de la Iglesia Católica, por el contrario, aprovechar estos recursos para la formación integral del estudiante. Entonces aquí se interpreta, se articula, lo encontrado con los autores que han generado teoría previa. El análisis de categorías continúa con la siguiente categoría: acción pastoral docente. Las instituciones educativas tienen dentro de su quehacer diario contemplado momentos de formación religiosa a estudiantes y padres de familia. Los itinerarios de oración cotidiana siguen siendo una herramienta para estos tipos de acción evangelizadora en las instituciones educativas. En este caso, esta parte que acabo de mencionar, esta parte es la teoría generada, la nueva teoría, basada, fundamentada en la información que me dan los actores. Luego lo sustento con Ruiz y otros que terminan hablando de evangelizar a través de la educación. El contexto latinoamericano requiere llevar el mensaje de Cristo, haciendo uso de las diferentes mediaciones posibles propias del cristianismo para contribuir a la formación positiva y construcción de la cultura cristiana. En fin, se va articulando lo encontrado con la teoría, con los teóricos. Luego otra categoría me aparece la relación con otras confesiones religiosas en el ámbito legal. Entonces empiezo a identificar que dentro de lo que los actores me presentaban había una parte que ellos también mencionaban de la parte legal, de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer, que teniendo en cuenta el Ministerio de Educación, que teniendo en cuenta las normas dadas por el Ministerio. Entonces aquí también encontró un autor que habla del tema, en este caso colombiano, Prieto, 2015, hace todo un estudio al respecto de la práctica legal, entonces lo coloco aquí para sustentar. Seguidamente me resulta otra categoría de resultados de la evangelización. Ellos también hablaban de los efectos que produce esta evangelización en la actividad que ellos realizan. Si me fijo, me parece muy interesante porque también hay como el resultado de lo que ellos realizan. Ya llevo 4 categorías en solo la consulta de 2 docentes. Esto me produce una gran alegría porque esto me va a enfocar en lo que viene a ser mi investigación cuando propiamente la esté realizando. Esto simplemente fue un ensayo, obviamente con más profundidad será la investigación que realizaré. Bueno, aquí nos vamos a ver una fotografía de algunas de las actividades que se realizan en mi institución educativa, las primeras comuniones como una acción evangelizadora. En el análisis, según los referentes de la investigación, toda investigación genera unas dimensiones o referentes que tiene implícitas. En el aspecto ontológico, la pregunta sería, ¿cuál es la naturaleza de esta investigación? Entonces son los actores sociales que aportan sus vivencias y percepción de la realidad. En la dimensión epistemológica, la pregunta es, ¿cómo se concibe el conocimiento? Entonces aquí tengo en cuenta los autores que sustentan mi investigación, como Durkheim, Bergen, Geertz, Esquerda, Buffet, Weber. Obviamente todo esto se ha explicado dentro de la investigación, dentro de la teoría de la investigación. En lo teleológico, ¿cómo se relaciona el conocimiento obtenido con el contexto? La necesidad de implementar acciones pastorales que ayuden a formar integralmente a los niños y jóvenes dentro de un marco de respeto y tolerancia. Continuamos con lo praxeológico. ¿Cómo se hace vida el conocimiento adquirido? Porque bueno, hablar de conocimiento es lo de menos, pero ¿cómo se hace vida? El cambio de la cultura educativa, fomento de valores espirituales que lleven a formar mejores personas útiles a la sociedad. En este caso, obviamente que es la labor que tenemos que realizar
dentro de la misma institución, esa práctica. Dentro del axiológico tenemos la pregunta: ¿qué valores sustenta la investigación? Valores culturales basados en la religión que encarnan a Cristo y su evangelio, fundamentan la moral cristiana. Es el valor, pues, fundamental por excelencia, teniendo a Cristo como centro. Finalmente, esta investigación o este ejercicio me ha generado un esquema donde a nivel general tenemos dentro del cuadro general la cultura. Dentro de esa cultura tenemos a las instituciones educativas que están en el óvalo de color azul. En el hexágono tenemos a las familias, el ser humano, la fe y los valores que tienen las familias, pues por su labor, formar en la fe, formar en valores. Pero esas familias aportan a las instituciones educativas unos significados, unos dones y carismas, unos símbolos que, trabajados desde la familia y las instituciones educativas, me van a generar una praxis que se encarna en la cultura, y esa cultura también genera un efecto sobre estas familias y sobre estas instituciones. Es la manera como he entendido el resultado del ejercicio. Y por último, termino con una frase muy interesante que me encontré en Pinterest, de alguien que generó esto. Hay que tener en cuenta los derechos de autor. Carpeta Docente ha generado algunas frases muy significativas para docentes, y entre estas la que menciono: la docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula. Muy interesante. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Esta presentación. Gracias a quienes de pronto me van a leer, me van a escuchar, o también a quienes usen este video para fines académicos, con el fin de aprender, con el fin de construir.